A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos, Canal 29, el canal diferente. Los saludos de parte de César Ulloa Tapia, su servidor Patricio Aro Ayerbe, y en esta oportunidad de un especial invitado. Nuestro invitado es Boris Cornejo, presidente de la Fundación Esquel y coordinador de la Mesa de Convergencia. Con él hablaremos y trataremos sobre las reformas del Estado, reformas que se tornan necesarias por cuanto después de las últimas elecciones ha habido pronunciamientos de diferente orden en que se exige al pueblo ecuatoriano y al Estado ecuatoriano reformas que deben ser consideradas. Boris, bienvenido a decir las cosas como son. Muchísimas gracias, Patricio. Un cordial saludo a Boris, de la misma manera a la audiencia que nos sigue todas las semanas. Creo que estos 2 años de la presidencia de Lenín Moreno han puesto en discusión un proceso de transición política que tiene que ver con algunas cosas como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora se discute y se debate con bastante expectativa las posibles reformas del sistema electoral, pero además las reformas o el proceso de transición tienen que ver con un tema esencial que durante los 10 años anteriores se han visto obstruidos, debilitados, bastante desgastados, y es el rol de la ciudadanía en un proceso de participación política. Y ahí yo creo que es importante mencionar que en los últimos años, como un mecanismo de participación, han habido iniciativas muy importantes desde las organizaciones de la sociedad civil. Y ahí quisiera yo resaltar lo que ha hecho, por ejemplo, la Mesa de Convergencia, presidida por Boris Cornejo, y también la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. Creo que la participación o retomar la participación es un punto esencial dentro de la reforma política. Sin lugar a dudas, la participación ciudadana es una participación fundamental en la vida de un Estado. Sin embargo, de eso, el Consejo de Participación Ciudadana tiene una Secretaría de Participación Ciudadana, y hemos dicho también, hemos reclamado a través de este programa que esa es la pata coja de la mesa de la participación y del control social precisamente. Entonces, sí, ¿qué es la participación ciudadana? ¿Por qué no los ciudadanos nos involucramos directamente en la participación de la vida política del Estado, que es fundamental? Por eso, la vida política del Estado ha dejado a lo largo de su historia mucho que desear. Sí, muchas gracias por la invitación. El tema de la participación ciudadana es lo que hace la diferencia a la calidad de la democracia. Una democracia sin ciudadanía, una democracia sin gente interesada en debatir, en conversar, en proponer, denunciar sobre distintos temas que son pertinentes a la vida, a la cotidianidad de la gente, no es una democracia que pueda asegurar derechos. Por lo tanto, el concepto de la participación ciudadana tiene que ser visto desde una iniciativa que viene desde la gente, que es libre, que es autónoma, que busca apropiarse de los temas que son públicos y que definitivamente asume esta decisión democrática de convertirnos en los mandantes. Ahora, si la participación ciudadana debe ser o debiera ser un proceso autónomo, libre, no es posible pensar en una participación ciudadana impulsada, dirigida, tutelada desde el Estado, claro, porque eso es contrario a la esencia misma del concepto de participación.
En los 10 años del gobierno de Correa, precisamente se adoptó un modelo de Estado en el cual el Consejo de Participación Ciudadana se suponía que desde arriba, desde las autoridades, desde las instituciones, tenía que promover, controlar, estimular esa participación. 10 años más tarde, cuando uno mira los resultados en términos de qué pasó con la movilización social, qué pasó con los movimientos organizados de la sociedad civil, con la participación popular, lo que se ve es que la participación ciudadana decreció, no solamente en términos de organización, en su número, sino en términos de sus ganas, en términos de sus intereses, en términos de los temas que se fueron abordando. Es decir, hoy día, cuando se discute sobre una reforma del Estado, como ustedes lo plantean, hay que desmontar ese Estado autoritario, ese Estado que creó, en la Constitución obviamente, creó ese modelo de participación ciudadana que lejos de impulsarla, más bien la debilitó, más bien trabajó porque los ciudadanos nos sintamos más bien apáticos, ajenos a la construcción democrática. Yo diría, Patricio, que habría que analizar algunas cosas que de manera bastante puntual ha dicho Boris. La primera, que antecede a este modelo autoritario una constitución en donde pone en contradicción un catálogo de derechos y garantías con un modelo hiperpresidencialista que, sobre la base de una función de transparencia y control social, pone a nuclear la participación desde un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y yo creo que el Ejecutivo agudiza aún más el problema de la participación cuando emite los decretos 16 y 739, y en ese sentido él asume la discrecionalidad de clausurar el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil sobre la base de dos criterios. La primera, que las organizaciones de la sociedad civil, según el Ejecutivo, no estaban alineadas al Plan Nacional del Buen Vivir, y por otra parte, que no podían intervenir en política. Se agudiza aún más el control de la participación cuando en el 2013 la Asamblea Nacional aprueba la Ley Orgánica de Comunicación, y además a través de la Supercon se comienza a transgredir las libertades y derechos de expresión, opinión y prensa. ¿Qué hizo o cuál es la fórmula que el autoritarismo consagró? Es controlar la participación, tener una hegemonía en el control de la opinión pública y, sobre la base de un modelo hiperpresidencialista populista, eliminar toda posibilidad que la gente participe en democracia, Patricio. Sí, en efecto es así, pero no solamente ha sido así en los últimos 10 años, realmente desde el retorno, desde la transición a la democracia en 1979, cuando los ecuatorianos tuvimos la oportunidad de escoger entre dos constituciones, la del 45 reformada, la Constitución del 45, una constitución hecha por Velasco Ibarra y que siempre que llegaba al poder o daba un golpe de Estado imponía esa constitución, y la constitución nueva, de una nueva constitución de ese año, pero también ahí no existió participación ciudadana, siempre estuvo limitada la acción y la participación ciudadana a las decisiones del poder. Entonces esa participación desde la transición a la democracia nace limitada, nace absolutamente limitada, y obviamente en la Constitución del 2008 esa limitación a la participación ciudadana, se dice que va a haber participación ciudadana, pero en realidad lo que tú decías, César, lo único que hace es materializar y objetivar el hiperpresidencialismo. Entonces hoy estamos abocados a esa participación ciudadana carente, estamos abocados a una participación ciudadana en nombre, pero no existe ninguna participación ciudadana. Los ciudadanos no tenemos, lo que decía Boris, el poder necesario para imponer, y si algo quiere, esa participación se busca sujetarla desde la acción del Estado. Sí, efectivamente. Bueno, históricamente las democracias son de mejor calidad dependiendo de cómo los ciudadanos nos involucramos en la vida, no solamente en los temas vinculados al poder político. Los estudios de sociólogos, politólogos, cientistas sociales en general demuestran que las sociedades progresan más
en la medida en que las conversaciones entre los ciudadanos son más frecuentes y de mejor calidad. Cuando hablo de conversaciones es, para decirlo coloquialmente, lo que es el diálogo, lo que es el tema de los consensos, lo que son los acuerdos. Ya históricamente hay ejemplos clásicos que uno puede mencionar, digamos, por qué el norte de Italia es más próspero que el sur de Italia. Pues en el norte de Italia están los clubes de ópera, están los clubes de fútbol, están los clubes de cocina. Es decir, la gente conversa, no necesariamente sobre quién va a tomarse el poder, sino sobre cómo hacemos para vincularnos entre nosotros. Y yo creo que en el Ecuador esta cosa de pretender desde el Estado normar, tutelar la participación ha producido más bien un efecto contrario, porque somos ciudadanos que de alguna manera no nos interesamos por los temas políticos públicos, amplios, de la política pública me refiero, pero sí somos bastante activos cuando hacemos participación en la cotidianidad, en el edificio donde vivimos, si vivimos en una ciudad o en la comunidad en donde interactuamos y somos habitantes rurales, ahí se ven más ese tipo de expresiones. ¿Cómo hacemos ese tránsito para dejar el interés ciudadano por lo micro, lo cotidiano, y empezarnos a interesar en los temas macro, los temas públicos en general, el tema de la educación, el tema de la seguridad, el tema de la anticorrupción? Y eso yo creo que es el desafío mayor, en donde no necesariamente tiene que estar el Estado como el único promotor, tiene que hacer su trabajo. En las escuelas no se puede dejar de hablar de lo que es la ciudadanía, no se puede dejar de mencionar los valores cívicos que debemos practicar todos los ciudadanos, pero también tenemos que hacerlo en la casa, debemos hacerlo también en el barrio, en el club, en la iglesia, en los espacios donde interactuamos con nosotros. Entonces, sí, la democracia se construye a partir de dos grandes pilares. Uno es unas instituciones que son construidas desde los consensos de los ciudadanos, las instituciones, Patricio, las leyes, los mecanismos, los protocolos, los tratados, los marcos jurídicos y también las instituciones, obviamente, deben responder a este mensaje que los ciudadanos deberíamos enviar. Entonces, si tenemos este pilar, las instituciones, que tenemos que respetar, porque son construcción colectiva. Y segundo, la gente permanentemente dialogando sobre cómo mejorar esas instituciones que deben velar por el interés común. Creo que son los dos ingredientes que nos van a llevar a tener una mejor democracia, que respeten nuestro derecho, que no nos regalen cosas, sino que más bien atiendan las cosas que como dueños de este país, ciudadanos, tenemos necesidad de que se nos atienda. Ahora, yo Patricio, quisiera agregar un par de elementos. Si uno mira las cifras del Latinobarómetro de las Américas, o el Barómetro de las Américas, la POP, nosotros podemos ver en el histórico que el Ecuador es el país donde registra menos interés en cuanto a que la ciudadanía participe en cualquier tipo de proceso político. Pero aquí yo quisiera recalcar que la participación no es exclusiva de quien hace política. Y la segunda cosa que habría que comenzar a repensarla es que mientras hay mayor representación y mientras hay mayor participación, mejora la calidad de la representación. Es decir, la deliberación pública, el interés por la cosa pública, por el manejo de recursos, indudablemente también nos lleva a que los ciudadanos miremos con lupa a quienes pretenden ejercer un cargo, sea por voto, por designación, en cuanto a la construcción de la representación política. Aquí se dijo muchas veces que la Constitución del 2008 era una constitución ejemplar, extremadamente progresista. Y que duraría 300 años. Pero sin embargo, en la Constitución del 2008 ya se recoge una serie de mecanismos de democracia directa, democracia participativa, que curiosamente incluso constan en la Constitución de la Revolución Rusa. Entonces, por ejemplo, tenemos el mecanismo de la silla vacía, de las asambleas ciudadanas, del presupuesto participativo, de la consulta popular, vía plebiscito, referendo. Pero lo que no está claro todavía y lo que no se ha podido cimentar es que la participación sea un elemento sustantivo y espontáneo con una enorme voluntad de la ciudadanía.
Por eso yo quiero decir que a mayor participación, a mayor calidad de la participación, indudablemente el país gozará de una salud enorme en representación política. Si la gente no participa, luego tampoco que se queje de los bajos niveles de representación política que existen. Así es, lo que decía Boris es interesante, esa participación debe nacer y nace en la ciudadanía, debe nacer en la sociedad civil. Sin embargo, parecería que los ecuatorianos estamos marcados, y no solamente porque el Latino Barómetro dice que los ecuatorianos somos los que menos participación tenemos, sino de la convivencia diaria de la que hablaba Boris. Nosotros tenemos experiencias propias en la que, por ejemplo, en una multifamiliar, en un edificio de departamentos, no sabemos quién es la persona que vive al lado, y muchísimos de los habitantes de ese edificio de departamentos no participan en la directiva, no asisten a las reuniones, ni siquiera en muchos casos pagan las alícuotas que deben pagar. Entonces, esa es la realidad. Entonces, esa falta de participación debe surgir de algún momento. En algún momento hubo interés de aislar la participación. ¿De quién es el interés? De los políticos que buscan gobernar sin la participación ciudadana. Es decir, nosotros no tenemos en la conciencia, en la condición de sociedad civil, todavía el real significado, no concebimos el real significado de la fuerza que tiene la ciudadanía, y de la fuerza y el poder que tiene la sociedad civil. Sí, efectivamente es así. Entonces, ¿cómo es que tenemos que enfrentar ese desafío? ¿Cuáles son los estímulos, los incentivos, las razones para que la gente se apropie de lo que es de todos? O sea, el ejemplo de la gente que vive en un condominio. O sea, el condominio tiene unos espacios que son de todos. Y sin embargo uno denega que sea alguien que no conoce el que se encargue de resolverle eso. Estamos reproduciendo en el condominio lo que es la lógica que funciona en el Estado. O sea, alguien tiene que hacerse cargo de la seguridad, de la educación, no sé quién es, no me importa. Y claro, y entonces esos son conductas y comportamientos que hay que corregir. Pero yo quisiera ir un poco más allá, digamos, sobre el tema de responder esa pregunta: ¿y qué hacemos? ¿Cómo hacemos para volver a recuperar el interés por lo público? Porque fíjese que curiosamente en un sistema democrático como el ecuatoriano, teóricamente los partidos políticos, que son el nexo entre los ciudadanos y el poder, siempre están invocando en sus proclamas el servicio a la ciudadanía, ¿no? Claro. Y resulta que una vez que son poder, lo último que hacen es atender a la ciudadanía, sino que más bien es el tema del conflicto, el tema de los inevitables, hay que decirlo así, pugnas, disputas que deben resolverse en la clase política. No puede haber democracia sin partidos políticos. Así es. Pero no pueden haber buenos partidos políticos si es que no hay gente que esté participando. Los ciudadanos que estemos atrás de eso. Entonces es cómo es que rompemos ese círculo vicioso. Algunas pistas. Tenemos que educarnos todos los días en ser mejores ciudadanos. ¿Cómo se educa un ciudadano? En la calle. No es un tema de que uno le presenten en la facultad o en la escuela un PowerPoint, que es una herramienta, pero finalmente es cómo hacemos para evitar que el parque en el cual yo voy con mis hijos sea un parque tomado por grupos que lo están destruyendo. O cómo puedo hacer yo para que si me gusta el montañismo y sé que alguien está tirando basura o está depredando el ambiente, ¿cómo hago para meterme en ese tema? En otras palabras, ¿cómo me compro broncas que teóricamente son ajenas, pero que finalmente impactan a mi vida? Yo no voy a dejar que la educación de mis hijos esté en manos de unas personas que no conozco, o que mis niñas vayan al parque a correr todos los riesgos. Se dan cuenta, son temas de interés cotidiano, personales, pero que en el espacio público ya son de todos. Es el desafío. Y entonces interesarme por lo público me va a llevar a ser un ciudadano, a interlocutar con el sistema político, a tener conciencia sobre quién voto, a pedir cuentas, a sentarme en la silla vacía. Es la ciudadanía.
Y para hacer todo eso, no he mencionado para nada ni al Consejo de Participación Ciudadana, ni a la Constitución de Montecristi, porque estoy retomando algo que es mi derecho. O sea, mi derecho al parque es mi derecho. Tengo que pelear por ese derecho. No puedo esperar a que sea una instancia pública la que resuelve esa necesidad. Pero el tema ciudadanía necesita educación y eso está vinculado necesariamente con la educación, porque yo tengo una experiencia lamentablemente muy dolorosa. Viajaba por una de las principales, me movía por una de las principales avenidas de la ciudad, por la Velasco Ibarra concretamente. Una persona que iba al lado del conductor bajó la ventana, sacó una funda de basura y lanzó en la calle. Yo me puse al lado y le dije, ¿por qué hace eso? Dice, porque yo pago impuestos para que el municipio recoja esa basura. Por favor, entonces, ¿qué clase de ciudadanía estamos haciendo? ¿Qué clase de ciudadanía estamos construyendo? Si nosotros mismos estamos afectando ese espacio público que deberíamos apropiarnos, como usted bien lo dice. Ahora, a mí se me viene esta discusión filosófica que Platón puso en el libro de la Res Pública, de la República. Él decía, claro, una sociedad no puede ser gobernada cuando los ciudadanos dejen de interesarse en la cosa pública y por lo tanto la sociedad sea una sociedad de idiotas. Y los griegos decían que son idiotas quienes poco o casi nada les interesa lo que sucede en el espacio público. Y claro, la ciudadanía que de alguna manera se pierde o se diluye por la idiotez, es decir, por la gente que no está pensando en su mejoría, su convivencia, pierde el sentido de identidad y de pertenencia. ¿Cómo se puede amar al país cuando no hay identidad y pertenencia o no se lucha por aquello que se ama? Y retomando esto de que no se lucha por lo que se ama, yo diría que en el Ecuador hay dos grandes cosas que resolver. La una, indudablemente, tiene que ver con mirar el diseño institucional, cómo las instituciones están concebidas, y la otra, cómo incentivar que los ciudadanos se apropien de un diseño que mejore la calidad de la democracia. Y en el caso de la propuesta o de la reforma política que algunas organizaciones de la sociedad civil están catapultando, que es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ahí habría que tomar algunas cosas claves que ustedes les han dicho. Primero, el Estado no puede controlar, regular y peor sancionar la participación ciudadana. Es una locura. La segunda, no se puede concebir que desde un Consejo de Participación Ciudadana quienes se han nombrado sean el resultado de una cooptación del Ejecutivo o que el Ejecutivo tenga un poder enorme en el nombramiento de las autoridades que están ahí. Tercero, si se mantendría este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, no sería otra cosa que la fiel representación o la imagen que el espejo refleja de los gobiernos de turno. Y cuarto, yo digo, ¿hasta qué punto de vista a un ciudadano que tiene como libre ejercicio el derecho de participar, el Estado o unas personas le limitan ese derecho de participación? Por otro lado, la eliminación del Consejo nos deja grandes retos y grandes cosas. La primera es cómo incentivamos de nuevo la participación. Y segundo, si no existiría este Consejo, ¿cómo se concibiría una participación que mejore la calidad democrática en un espacio de transición política donde la mesa de convergencia, la plataforma por la defensa de la democracia y los derechos humanos y algunos colectivos están exigiendo, demandando que sea la ciudadanía la que se empodere de estos procesos? Es decir, que ya no sean las funciones del Estado y que ya no sean quienes lideran estas funciones del Estado, que desde arriba nos vuelvan de nuevo a involucrar en algo que los ciudadanos ni siquiera hemos hablado. Sí, de lo que estamos diciendo aquí, por ejemplo, los ciudadanos no podemos estar sujetos, no podemos estar amarrados a lo que diga el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, la participación ciudadana, como decía Boris, tiene que ser amplia, tiene que ser libre, tiene que ser voluntaria, tiene que ser generosa en un momento determinado para alcanzar los beneficios que como ciudadanos podríamos obtener de esa participación, y no necesariamente a través de la participación de lo que sería y de lo que es hoy una función del Estado. Sí, yo creo que una de estas conversaciones que los ciudadanos mantenemos permanentemente, y en eso quiero contarle a la audiencia que la Mesa de Convergencia es una iniciativa que ya tiene 3 años de vida y reúne a 19 organizaciones y movimientos de la sociedad civil en el Ecuador. Y hemos estado metidos en todos estos temas de la reforma política o de esta relación entre el Estado y los ciudadanos.
En el tema del Consejo de Participación Ciudadana, yo creo que hay que eliminarlo, no solamente porque conceptualmente no corresponde tener una instancia estatal tutelando, promoviendo la participación, sino porque incluso dentro de todo el poder, dentro de todo el modelo tan estatista que hubo en la década anterior, ni siquiera cumplió las 3 funciones que se le asignaron. O sea, contrario sensu, en lugar de promover la participación, la debilitó. Es decir, es una cosa que teóricamente Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las organizaciones nunca, nosotros en la Fundación Esquel tenemos 30 años de vida, nunca recuerdo yo haber sido tan combatidos, tan agobiados, tan perseguidos, tan denostados por el Estado. ¿Por qué? Simplemente por querer hacer cosas en el libre albedrío y en el marco de las leyes y los derechos que nos corresponden. Segundo, se le encargó a ese consejo que haga un control social y combata la corrupción. Nunca en la historia del Ecuador la corrupción fue tan grande. Y tercero, fue el mecanismo a través del cual se eligieron las autoridades de control, con puntajes que iban más del óptimo, 102 sobre 100, y en donde los designados están hoy día fuera del país. Es decir, de las 3 cosas que las encargaron, en las 3 pierden el año. ¿Y cómo es entonces que vamos a mantener ese consejo? Y no es un tema de las personas, es un tema de las estructuras que arma la sociedad. De la necesidad de hacer reformas al Estado, hemos analizado la participación, la importancia de la participación ciudadana en la vida política del Estado, y no solamente en la vida política del Estado, sino en la vida cotidiana, es decir, la participación de los ciudadanos en el vecindario, en la ciudad, en el barrio, en el parque, en el colegio. Entonces es necesaria esa convergencia, como lo analiza Boris Cornejo, presidente de la Fundación Esquel y coordinador de la Mesa de Transición Ciudadana, porque en esta oportunidad con él, con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, sobre los conceptos de participación ciudadana, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.